Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta palabra de esta mañana se llama necesitamos a un padre. En la sociedad en la que vivimos actualmente se ha desviado de la importancia que tiene la figura paterna dentro del hogar. Muchos hogares, mucha sociedad, al papá ya no lo ven como algo importante, ya no lo ven como algo necesario dentro del hogar. Y la escritura nos enseña que es importante el padre dentro de la familia, dentro del hogar. Hay muchas familias que tienen un concepto de padre que, como en muchas caricaturas lo ponen, ¿verdad? Como el tonto, como el dejado. Tienen una figura de padre como una persona que no figura autoridad, que no figura un respeto dentro del hogar. Y también para otros hogares la figura paterna no es algo importante o no es algo que tuviera relevancia. Hay hogares en donde son matriarcales, ¿verdad? Donde la mamá es la que manda, la que gobierna, la que toma la posición del padre. Y hay hogares en donde existen dos mamás y dos papás. Entonces, con todas estas alteraciones en las familias, la bendición en el hogar se ha perdido y como sociedad estamos perdiendo el rumbo. Ya la sociedad no sabe ni quién es el papá ni quién es la mamá, porque la mamá toma la posición del papá y a veces los papás, ¿verdad?, toman posición de mamás y la sociedad tiene un mal concepto de lo que la escritura dice, quién es el padre. Hay muchos hogares en donde se ponen de acuerdo, ¿verdad?, los papás y la mamá se va a trabajar y a suplir las necesidades del hogar y el papá se queda en casa, ¿verdad?, como amo de casa, limpiando, cuidando a los niños. Y la escritura nos enseña cuál es el rol o cuáles son los roles que debemos desempeñar cada uno en lo individual. En muchos hogares, el padre no representa ninguna importancia, pero según los estudios, ¿verdad? Hay estudios en donde se ha demostrado que la mayoría de los hijos que son de hogares en donde no existió la figura paterna, o donde el padre no estuvo presente, dice que estos jóvenes corren más riesgo de llegar a ser adictos, de llegar a ser delincuentes, de llegar a involucrarse en muchos asuntos que psicológicamente también están mal, ¿verdad? Hay dentro de ellos una necesidad de una figura paterna. Muchas madres dicen, que se vaya tu papá, no lo ocupamos, ¿verdad? Pero realmente la figura paterna es importante dentro del hogar, porque va a haber necesidades que aunque la mamá trabaje y intente suplir, no va a cubrir o suplir todas las necesidades que la figura paterna debe de proveer en el hogar. Hay muchos riesgos, ¿verdad? En cuanto a abusos y cosas de esas, en cuanto a hijos que no tienen papás. Si notamos que Dios cuando establece algo en su palabra no es con el afán, ¿verdad?, de causar dolor, sino con el propósito de guardar y proteger a sus criaturas, a sus hijos. Cuando Dios creó al ser humano, también dice que Él fue el que instituyó a la familia. Y la familia está como con una cobertura cuando el papá está como cabeza del hogar, cuando el padre cumple la función dentro del hogar. Pero cuando el padre no está dentro del hogar, haga de cuenta que se rompe la estructura que lo cubría y ese hogar es desbaratado. ¿Cuántos hogares en donde no hay una influencia paterna
paterna, la mamá termina desviándose, los hijos terminan desviándose, porque se necesita la figura paterna dentro del hogar. Es algo que Dios ha establecido. El ser padre es el diseño y el destino de todo varón. Dios creó al hombre con el propósito de que un día, ¿verdad? Ya cuando creciera fuera padre, fuera engendrara, porque Él es el que engendra a los hijos. Las mamás solamente somos las incubadoras, ¿verdad? Somos el recipiente, pero el padre es quien da la semilla, quien engendra al ser humano, ¿verdad? Porque es como un prototipo del Padre Celestial. El Padre terrenal es como un prototipo del Padre Celestial aquí en la tierra. Y vamos a ver algunas de las funciones que hace el Padre terrenal. El Padre terrenal es como lo dije al principio, es el progenitor, ¿verdad? Es el que engendra, es el quien tiene la semilla. 2. Es la fuente de recursos. El padre tiene la responsabilidad de proveerle los recursos a su familia para que su familia esté bien. 3. Es el soporte, la responsabilidad de proveer. Esta es una responsabilidad que es para el papá. En muchos hogares las mamás también trabajan, ¿verdad? Pero en sí, la responsabilidad de suplir las necesidades económicas del hogar es del padre. Si la mamá trabaja, es como una ayuda, porque acuérdense que somos la ayuda idónea, pero no es nuestra responsabilidad sacar adelante el hogar en esta forma de la provisión. 4. Es el protector. El padre es el que protege, ¿verdad? Es el que cuida a la familia. Imagínese que anda un ratero en la noche y usted como dama asustada le dice, ay, hay un ratero, sal, ¿verdad? Porque siempre confiamos en que nuestro esposo o el papá es el que nos va a proteger, el que nos va a cuidar. Aunque no sea luchador o lo que sea, él agarra un bat, una escoba, lo que sea, pero sale, porque él ve por la familia. El 5 lo vemos como un maestro, esta es una función. El padre educa también a los hijos, incluso la escritura dice que las mujeres en la congregación guarden silencio, que primero le pregunten al esposo, ¿verdad? Para ver si está bien lo que puede comentar. Como mujeres debemos de guiarnos y saber guiarnos y enseñar por el maestro. Dios les da la capacidad de que ellos nos protejan. Dios los dotó con esas capacidades para que nos enseñen, nos guíen y nos protejan. 6. Corrector e impartidor de disciplina, ¿verdad? También el padre está para impartir disciplina. Muchas madres nos la pasamos con los hijos, ¿verdad? En el día, pero a veces cuando ya no hacen caso les decimos, deja que venga tu papá y le voy a decir para que él te corrija. Porque muchas veces los hijos le tienen más temor al papá que a la mamá. Como siempre ven a la mamá o ya como la mamá todo el tiempo los está regañando y regaña y te voy a pegar y no les pega. Entonces muchos papás ya llega el papá y ejerce autoridad sobre los hijos y los hijos lo ven como alguien de autoridad, como alguien de respeto, como alguien que sabe que va a impartir disciplina si no es obediente. El padre es un líder, ¿verdad? Alguien que inspira a que le sigamos, es la cabeza del hogar, dice la escritura, y es el responsable del cuidado. Y si vemos todas estas funciones que lleva a cabo el varón o que debiera llevar a cabo el varón, es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nuestro Dios es nuestro progenitor, es quien nos creó. Dios es quien nos provee, ¿verdad? Él es la fuente de los recursos, es nuestro soporte, Dios Él es quien
responsable de nosotros. Es nuestro protector, es nuestro maestro, es nuestro impartidor de disciplina, ¿verdad? Cuando nuestro Dios como Padre ve que nos estamos portando mal, Él ejerce disciplina sobre sus hijos. Y vemos todo esto para que nosotros podamos entender cuál es el plan que como padres debemos ser. El padre no solo puede generar en sus hijos, solo lo que ha recibido de su padre él mismo. O sea, en otras palabras, lo que aprende de su padre es lo que enseña a sus hijos. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, todavía no lo conoces y yo he estado, o sea, mírame a mí y vas a conocer al Padre. Nosotros como hijos, de alguna forma, atraemos algunas actitudes o algunas cosas de nuestro Padre, que nuestro Padre nos ha dado ejemplo. Yo comentaba con mi esposo ayer que estaba terminando la predicación y decía que a veces como hijos siempre miramos las cosas malas, ¿verdad? De nuestros padres, las cosas que no nos dio, que no nos enseñó, etcétera. Pero muy pocas veces tendemos a mirar las cosas buenas que nuestro padre nos enseñó. Y yo le compartía que mi papá desde muy chicos, él siempre nos enseñó a ser responsables. Él, de su forma, porque él nunca platicaba con nosotros, pero él nos enseñó con el ejemplo. Él nunca me dijo, Brigay, tienes que ser responsable, tienes que ser trabajadora, sino que yo miré el ejemplo de mi padre. Mi padre jamás faltó al trabajo porque dijera, ay, estoy enfermo, estoy cansado. Días festivos él trabajaba, era muy responsable mi padre y, y nosotros lo aprendimos de él. Hasta la fecha mis hermanos, ellos aunque estén cansados, desvelados, van y trabajan. Como le decía, a veces yo cuando recién terminé de estudiar la carrera, conseguí trabajo y me costaba mucho levantarme temprano a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Y mi papá iba en la mañana y me decía, ya es hora. Y empezaba, Brigay, Brigay, ya levántate, Brigay. Y parecía la alarma, ¿verdad? Y entonces él me enseñó de esta forma a que yo debía ser responsable. Y yo decía, ay, a veces no tenía ganas de ir. Decían, pues si no tengo hijos, no tengo responsabilidad, pues me quedo dormida, ¿verdad? Y no voy hoy. Pero mi papá me levantaba y me decía, no, usted tiene una responsabilidad de ir a trabajar. Y yo me levantaba y me iba. Y así aprendí a ser una persona responsable. Aprendí a que hay que trabajar, hay que esforzarse. Entonces, aprendemos cosas de nuestros padres con sus vidas, con sus enseñanzas. En griego dice, perdón, Adán como progenitor de sus generaciones, el espíritu, Adán como progenitor engendró a sus generaciones el espíritu de orfandad. En griego significa amarrita, que significa separación. Como estamos viendo, entonces, que de alguna forma traemos algo de los padres, Adán, cuando dice la escritura que cuando Adán pecó, todos quedamos separados, quedamos destituidos de Dios. Ya no tenemos esa comunión y esa unidad con Dios. Entonces, dice la escritura que quedamos huérfanos. A partir del pecado entonces de Adán y Eva, el ser humano es engendrado en pecado, en corrupción. Sin embargo, como leímos aquí en la escritura, Dios le dio esta profecía a Malaquías en Malaquías 4:6, que decía, hablando el espíritu del profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga y hiera a la tierra con maldición. Y vemos
que la escritura dice que desde a partir de Adán, entonces hay una separación, hay una ruptura. Y Dios le da esta profecía a Malaquías. Esta ruptura no va a quedar así para siempre, sino que va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y esta profecía se cumple en Lucas del 1 al 17, que habla de Juan el Bautista. Y aquí dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. A partir de que se había roto la relación de Adán, ¿verdad? Cuando Adán pecó, se rompió la relación del ser humano con Dios. Entonces, Dios vino, dijo, voy a restaurar, voy a volver a unir esa relación. Y a partir de esto, Juan el Bautista empezó a predicar del arrepentimiento. Juan el Bautista empezó a decir, vuélvanse los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y no solamente está hablando del padre terrenal, que a veces, ¿verdad?, tiene conflicto con los hijos o los hijos con los padres, que vuelvan otra vez a esta unidad, a esta armonía, sino también que tengamos esa unidad y esa armonía con el Padre. Jesús es el acto de Dios por el cual fue entonces restaurada nuestra relación con el Padre Celestial. Vemos cómo se rompió con Adán, cómo dijo, lo voy a restaurar con Juan el Bautista, y vemos cómo Jesús, ahí está el cumplimiento para que el ser humano pueda restaurar esa relación con el Padre. Podamos tener esa comunión, esa comunicación con el Padre. No solo Dios nos anima a que como familia nos unamos, que ya no vivamos en pleito, ¿verdad? Hay muchos hijos que no les hablan a sus padres, que los odian, o que sienten que sus padres les deben todo. Pero vemos, si usted ve el contexto de su padre, de dónde vienen, qué les enseñaron, dé gracias a Dios de lo que hizo en su vida. Yo le podría decir que mi papá no terminó la primaria siquiera. A sus 6 años de edad, él fue a buscar trabajo en una carnicería y empezó a trabajar de carnicero. Entonces vemos que no tuvo muchas oportunidades de desenvolverse, de estudiar, de capacitarse. Y pues damos gracias, ¿verdad? Que como pudo nos sacó adelante y nos enseñó principios, cosas que él, que de alguna forma no tuvo, cosas que él no tuvo, nos brindó a nosotros. Entonces, usted debiera de ver cómo unir o cómo restaurar esa relación con su Padre. Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento, a que volteemos a mirar al Padre, a que volteemos a mirar y a restaurar esta relación que se encuentra rota. Y cuando decimos volver al Padre, es que cuando decidimos volver al Padre, Él nos adopta como sus hijos. Porque dice la Escritura que cuando no estamos con el Padre, somos hijos de ira, hijos de perdición, somos, ¿cómo se dice? Bastardos y no hijos. Cuando usted voltea a restaurar esa relación con el Padre, entonces usted va a tener armonía y va a ser hijo de Dios. En ese momento usted es un hijo de Dios. Yo quiero concluir con esto. Papá, hoy es día o es la oportunidad para que usted restablezca la relación con sus hijos. Si ha tenido algún problema, pida perdón, busque la dirección de Dios y sobre todo, más importante, restaure la relación con su Padre Celestial. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos a un Padre. Si usted le pregunta a un huérfano qué es lo que él necesita o qué es lo que él quisiera,
le va a decir que él quiere un padre, que él necesita tener un padre. Así como los hijos necesitamos tener un padre, así nosotros necesitamos tener ese Padre Celestial, porque de Él provienen todas las cosas. Así como vimos cuáles son las funciones del Padre terrenal, Dios va a suplir todas estas necesidades que nosotros tenemos como seres humanos, como hijos de Dios. Cuando somos pequeños, si necesitamos algo, vamos con el Padre a pedirle. Si ocupamos, de verdad, si estamos enfermos, vamos con el Padre y nos chequeamos porque queremos que el Padre nos lleve al doctor, nos chequee. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. La Escritura dice que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial.